Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro García Jiménez, alumno de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad del Sur. El día de hoy vamos a tocar diferentes puntos con respecto a la materia de taller de comunicación educativa. Primero que nada vamos a definir el concepto de comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso en el cual se transfiere información, ya sea verbal o no verbal, de un emisor hacia un receptor. Según Abraham Noski, la comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado. El primer punto que vamos a tocar es puntos claves para ser un comunicador eficaz. ¿Qué es un comunicador eficaz? Es el que presenta información, es decir, el emisor hacia un público en general, y debe ser esa información correcta, eficaz y verídica. Primer punto que se toca con respecto a los puntos claves es: conoce a tu público. Debemos de conocer a las personas previamente, antes de la presentación, hacia quién vamos a dirigir ese mensaje, y con respecto a eso vamos a buscar las palabras correctas para que esa información sea fluida y amena para el público. El segundo punto es la vestimenta. De acuerdo al público que vamos a presentar la información, nos vamos a vestir para que tengamos esa seguridad, tanto ellos como nosotros. El tercer punto es la credibilidad. La credibilidad se refiere a la manera en cómo la información que presentamos es correcta y no estamos inventando información, es decir, que la información está respaldada científicamente o documentada. El siguiente punto es el estilo. Nosotros como presentadores debemos de tener un estilo único y no imitar a alguien más, en este caso porque podemos llevarnos a ponernos nerviosos en el intento. Y el último punto es el interés. El interés que tenemos hacia el público va a determinar la confianza de ellos hacia nosotros, y entonces el mensaje va a ser bueno y correcto. El siguiente punto son las técnicas de una comunicación efectiva. La comunicación efectiva se refiere a dos o más personas tengan una comunicación objetiva, es decir, clara y precisa, para que el diálogo o el transcurso del mensaje sea correcto, ¿no? Que tanto el emisor como el receptor tengan ese diálogo y comprendan la información. Estas técnicas que se basan, vamos a hablar de la primera, es cuidar las palabras. Debemos emitir las palabras correctas, que sean claras y coherentes para que sea entendible. El siguiente sería cuidar el tono y el volumen de la voz. Es decir, de acuerdo a la información que vamos a presentar, vamos a subir el tono o bajar el tono. El siguiente punto es ofrecer una comunicación constructiva. Es decir, debe haber diálogo entre el emisor y el receptor, que se construya una nueva información de acuerdo a la información dada. Y por último es manejar el nivel emocional adecuado, es decir, a la situación que estemos presentando debemos de manejar sentimientos, debemos de presentarlo en emociones con respecto a la información que presentamos hacia los receptores, para que el diálogo sea fluyente y ameno para ambos casos. Siguiendo con el último punto, se refiere a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal nos referimos a la transmisión de información con imágenes, emociones, signos y algunas otras cosas que no representen comunicación de voz. Si nos vamos a la historia, hablamos de nuestros antepasados, se comunicaban a través de gestos, fuego, pinturas rupestres, y fue evolucionando con gacetas,
periódicos y en la actualidad que utilizamos herramientas tecnológicas para para la transmisión de información. Si hablamos del uso de WhatsApp, hoy utilizamos bastante comunicación no verbal. Cuando usamos emoji, por ejemplo, los que tenemos acá enojado, pensando, enamorado y sonriendo, GIF, sticker, que es la actualidad, que es lo de hoy, ¿no? El uso de imágenes para representar información. Según Ekman y Friesen, ellos estudiaron la comunicación no verbal, utilizaron 3 variables. La primera se dice que es el origen. Esta del origen se divide en 2, la fisiológica y el entorno. La primera se refiere a la comunicación de nuestro sistema de nervios, es decir, si nosotros nos golpeamos la mano, pues obviamente que mandará una señal al cerebro y esto va a tener una reacción. A toda acción una reacción. El entorno es la manera en que representamos un mensaje. Puede ser la cultura, puede ser la religión y las creencias. La forma en cómo nos vestimos, representamos nuestras costumbres o representamos tradiciones, representa también nuestra forma de vivir. El siguiente son los usos, es decir, ilustrar un mensaje verbal. Cuando hablamos y estamos dialogando con una persona mediante el teléfono, el uso del teléfono, estamos dando una dirección, decimos te vas a la izquierda, te vas a la derecha, estamos expresando todo lo que vamos diciendo mediante la voz. También utilizamos el lenguaje corporal. El siguiente punto es la codificación. Esta se divide en arbitrario y icónico. La primera se refiere al acto verbal que no se parece en nada con lo que se dice, es decir, cruzar las manos y tocarse el corazón es una señal de buena suerte. Claro que no. Y la segunda, icónica, se refiere al acto verbal y su relación con nuestros gestos. Si alguien te voy a ayudar y le tiende la mano, entonces es una señal buena porque le está tendiendo la mano, y nosotros como receptores, o si nos toca el caso, aceptamos esa ayuda, entendemos el mensaje. Tipos de comunicación no verbales. Emblemas. Se refiere a la manera de la comunicación que hacemos mediante las manos y la cara, es decir, los gestos. Ilustradores son los gestos que van unidos a la comunicación verbal. Reguladores se dirigen a la conversación que está llevando a cabo entre locutores. Por ejemplo, mover la cabeza para decir que sí. Y por último, los adaptadores. Movimientos de gestos o acciones que utilizamos de forma involuntaria. Es decir, nosotros cuando estamos sentados y abrimos las piernas, podemos decir que es una señal de nepotismo. O si cruzamos las piernas o las manos o los brazos, es una señal de estar nerviosos. Como conclusión, la comunicación entre los seres humanos es una forma en la cual transmitimos información, ya sea verbal o no verbal. Las técnicas que mencionamos para una comunicación eficaz y los puntos claves para un comunicador efectivo van de la mano con respecto a todo eso, la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros transmitimos información a través de los movimientos o los gestos que realizamos. Es muy importante utilizar las técnicas, es muy importante tener esa parte de experiencia para comunicar hacia un público variado y sobre todo poner en práctica estos puntos que mencionamos y tener en cuenta esa comunicación no verbal, que es de suma importancia para transmitir información. Gracias.